Benditos son aquellos que no entierran el quebranto del corazón. Benditos son las lágrimas del fatigado, derramado como estrellas fugaces. Benditos los heridos en el duelo, valientes por mostrar debilidad. Bendito el dolor que no se esconde, abierto a la sanidad de Dios. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Espera un poco más, este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia Él. And blessed are the ones who walk in kindness, even in the face of great abuse. And blessed are the deeds that go unnoticed, serving with unguarded gratitude. And blessed are the ones who fight for justice, longing for the coming day of peace. And blessed is the soul that thirsts for righteousness, welcoming the last, the lost, the least. The kingdom is yours. The kingdom is yours. Hold on a little more, this is not the end. Hope is in the Lord, keep your eyes on el reino. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Espera un poco más, este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia Él. Oh, blessed are the poor in spirit. Oh, benditos son los pobres en espíritu. Oh, blessed are the pure in heart. Oh, blessed are the ones who suffer violence and still have strength to love their enemies. Bendito es la fe que persevera, aunque se cae nunca se rendirá. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Espera un poco más, este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia Él. The kingdom is yours. The kingdom is yours. Hold on a little more, this is not the end. Hope is in the Lord, keep your respect.
poco más. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Espera un poco más, este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia Él. Hold on a little more, this is not the end. Hope is in the Lord, keep your eyes on Him. Hold on a little more, this is not the end. Hope is in the Lord. There is hope. There is hope. There is hope. Hold on a little more. Keep your eyes on Him. Hope is in the Lord. There is hope. Keep your eyes on Him. Oh, espera un poco más. Este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia Él. Espera un poco más. Este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia Él. El reino es tuyo. Oh, tuyo es el reino. El pobre al oprimido es tuyo, al rechazado es tuyo, al pobre y necesitado el reino es tuyo. 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 Enfermo, el reino es tuyo. El reino es tuyo. El reino es tuyo. El inmigrante, el reino es tuyo. El extranjero es tuyo. El reino 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 es tuyo. Al marginado, el reino es tuyo. Al odiado, el reino es tuyo. El reino es tuyo. Al rechazado, el reino es tuyo. El reino es tuyo. El reino es tuyo. El reino es tuyo. Oh, tuyo. Tuyo es el reino. Espera un poco más, este no es el fin. Confía en el Señor, mira hacia. Confía en el Señor, mira hacia. Confía en Él, confía en el Señor, mira hacia. Oh, yeah. Oh, hold on a little more. This is not hope is in the Lord. Oh, hope is in the Lord. Keep your eyes on Him. Hope is in, and hope is in the Lord. Keep your eyes on Him. And hope is in the Lord. Keep your hope is in the Lord. And hope is in the Lord. Keep your eyes on Him. And the kingdom is yours. Yes, it is. The kingdom is yours. And hold on a little more. This is not the end. And hope is in the Lord. Keep your eyes on Him.
And just hold on a little more. This is not the end. And hope is in the Lord. Keep your eyes on Him. Y espera un poco más. No, este no es el fin. Confía en el Señor. Mira hacia Él. Confía en el Señor. Mira hacia Él. Sentí tu bondad en lo alto y vi tu amor bajo en el valle, y tu gracia me rodea. Tú has sido fiel a mí, tú has sido fiel a mí, y mi alma cantará, mi alma cantará con el corazón. Te amo, Dios, mi primer amor, mi galardón, y por los años has sido fiel, tan fiel a mí, tan fiel a mí. And I have breath inside of my body, and I have life inside of my bones, and I cannot help but praise you. God, you've been good to me. Yes, you've been good to me. Oh, and my soul sings. Yes, and my soul sings with all my heart. I love you, Lord. You're my first love. You're my reward. And through the years, you've been good to me. So good to me. Yeah. Oh, yeah. So good to me. Oh yeah, yes you have. Oh yeah. Now I'm dancing on the rising sun to the hopeful future and the dreams to come. And when the seasons change, no, I won't give up. Oh, you've never failed me. No, not once. Oh, danzaré sobre el horizonte hoy, al futuro nuevo y lo que vendrá. Y al cambiar los tiempos, no me rendiré. Nunca me has fallado ni una vez, y mi alma cantará. Oh, mi alma cantará con el corazón. Sí, Señor, te amo, Dios, mi primer amor.
has sido fiel, tan fiel a mí, tan fiel a mí, oh, tan fiel a mí, oh. Siempre lo has sido. Siempre lo has sido, siempre lo has sido, siempre lo has sido, Él ha sido fiel. Nunca me has fallado, nunca, nunca me has fallado, oh, nunca, nunca me has fallado, oh, nunca, nunca me has fallado. Nunca me has fallado, 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 nunca. Hoy mi alma cantará, mi alma cantará. Soul and my soul sings, and my soul sings, and my soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love you. Soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love you. Te canta mi alma de cuánto yo te amo. Te canta alma de cuánto yo te amo. Aleluya, aleluya, oh, aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Si no eres Señor y mi Salvador, si lo eres Señor, y por los años tú has sido fiel y tan fiel a mí, tan fiel a mí. Oh, tan fiel a mí, oh, tan fiel a mí. You've been good to me. Yes, you've been good to me. Yes, you've been good to me. You've been good to me. You've been good to me. Yes, you've been good to me. Yes, you've been good to me. Oh, you've been good. Even when I can't see, you've been good to me. Yes, you've been good to me. You still are, and you've been good to me.
Yes, you've been good to me. Yes, you've been good to me. Yes, you've been good to me. And give us peace that surpasses all knowledge, 'cause you've been good. Yes, you've been good to me. Oh, you've been good to me. Oh, you've been good to me. Oh, tú has sido fiel a mí. 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 Aunque no puedo ver, has sido fiel. Has sido fiel a mí. Has sido fiel a mí. Oh, has sido fiel a mí. Yes, you've been good to me. Oh, you've been good to me. Yes, you've been good to me. Beyond comprehension. Yes, you've been good to me. Beyond comprehension. Yes, you've been good to me. Beyond comprehension. You've been good. Above and beyond what I could ever hope or dream of. You have been good to me, Lord. You've been good to me, God. 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 Yeah, you've been good to me, God. No one like you, Lord. No one like you, Lord. No one like you, Lord. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Has sido fiel a mí. 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 Mi alma cantará. Oh, mi alma cantará con el corazón. Te amo, Dios, mi primer amor, mi galardón. Y por los años has sido fiel, tan fiel a mí, tan fiel a mí. Y como estuvimos cantando, que Dios ha sido bueno, y verdaderamente lo ha sido. And as we were singing that God has been good to us, He really has been. Nos ha protegido y nos ha provisto también. He has protected us and He has provided for our needs. Y eso quiero también dejarles saber. And that's what I want to let you know. Estamos orando por ustedes. That we are praying for you. Estamos orando que el Señor siga fortaleciéndolos. We are praying that God continue to strengthen you. Y estamos orando que el Señor también siga dándoles paz en un tiempo de grande ansiedad y crisis. And we're praying also that God continue to give you peace in this time of crisis and difficulty. Sé que ha sido difícil y frustrante esperando. I know it's been difficult and it's been frustrating to be waiting. Pero estamos salvando vidas lo más que estamos tomando estas precauciones. The more we take these precautions, we're actually saving lives. Yo sé que nos gustaría mucho poder reunirnos el día de hoy. I know many of us would love to be able to gather today. Especialmente porque es Día de las Madres y queremos honrar a las mamás. Especially because it's Mother's Day and we want to honor our moms. Pero por salvar vidas estamos haciendo esto. But because we're wanting to save lives, we're doing this. Y aunque por poquito más tiempo, even though it's a little bit more time, pero vamos a tomar todo el tiempo que tengamos que tomar para salvar vidas. But we're going to take all of the time that we need to take so that way we can continue to save lives and flatten the curve. Así que sé que los extraño enormemente, los extrañamos mucho. We miss you so much, definitely. Y como quisiéramos ver a cada uno de ustedes, ver el rostro de cada uno de ustedes y darnos un abrazo.
be so beautiful to be able to see each and every one of you in person and give you a big hug. Pero bueno, por este medio lo estamos haciendo, but through this platform we're doing it. Y estamos felices de que estás conectándote con nosotros el día de hoy. We're so glad that you're able to connect with us today. Otra vez decimos feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están viendo, and we're saying Happy Mother's Day to all the moms that are watching us right now. Los amamos, las honramos. We love you, we honor you today. Y estamos muy contentos de poder tener mamás tan lindas como ustedes en nuestra congregación. And we're just so blessed to have moms like you, beautiful moms like you in our congregation. Y la bendición que son, no nomás para sus hijos, sino también para nuestra congregación. And the blessing you are, not only for your children, but also for our congregation. Y vamos a tener algo especial el día de hoy. We're going to do something very special today. Pero antes de dejarles saber lo que es, but before I let you know what it is, primero quiero recoger la ofrenda. First we're going to pick up the offering. Y como ustedes ya saben, ahorita pues es muy difícil entregar ofrendas en persona. It's very difficult to be able to give your offering in person, pero lo pueden hacer a través de texto. But you can do it through our text giving. Y antes de dejarles ese número, before I give you that number, nomás quiero darles las muchas gracias. Cada uno de ustedes que fielmente han sido generosos. I want to thank each and every one of you that have been so faithful and generous in your giving. Han sido tan sobresalientes en este tiempo difícil, todavía el seguir dando. You have been so outstanding in your giving, especially in these difficult times. You haven't stopped giving. So we are so grateful for all those that continue to give. Estamos muy agradecidos por cada uno que ha podido dar en estos tiempos difíciles. I also want to encourage those that desire to do so but can't, probably because of your employment situation. Y quizás hay algunos que tienen gran deseos de dar ahorita, pero no lo pueden hacer por como ahorita no tienen trabajo. We are praying for God to continue to provide for you. Estamos orando que Dios siga proveyendo por ustedes. Not only that, but we are also distributing to be able to help you. Y también estamos distribuyendo para poder ayudarte. So let us know if you need our help. Déjanos saber si tú necesitas nuestra ayuda. Contáctate con nosotros. Connect and contact us. O sea, déjanos saber a través de un mensaje por el medio de Facebook o por llamada también. Also let us know. You can do it through a direct message through our Facebook page, or you could also call our office and give us a call. Let us know what you need. We want to serve you. We want to help you. Queremos servirte, queremos ayudarte con lo que podamos ayudarte. Y eso es algo muy serio. It's very serious. We really, really want to be able to come alongside you and help you. Queremos verdaderamente poder ayudarte. Así que yo sé que es el tiempo de recoger ofrenda, pero queremos también ser de bendición a muchos de ustedes. I know it's time to pick up the offering, but we also want to be a blessing to many of you right now that are in need. Pero para aquellos que han dado también, no nomás has dado para que podamos seguir operando nuestra iglesia. For those that have been able to give, you've not only given so that the operations of our church can continue, pero también has dado a través de nosotros, but you've also given through us. En otras palabras, en poder apoyar y ayudar a personas en necesidad, to be able to help those that are in need in this time. Así que si quieres dar por texto, eso nos ayudaría mucho. If you want to give through text, that would help us a lot. El número es 916-403-3135. The number is 916-403-3135. You're probably going to see it there on your screen. Lo vas a ver quizás ahí en tu pantalla. Y puedes mandar un texto. You can send us a text giving. It's very simple. Es simple de poder hacerlo. Y si necesitas ayuda también hacerlo. Vamos a decir que se te hace complicado. Maybe for you it becomes a little complicated to set it up. Why don't you give us a call and we will guide you through it? ¿Por qué no nos das una llamada y te podemos guiar a cómo hacerlo? Así que muchas gracias por todos los que han dado y han sido generosos. Sé que Dios va a seguir proveyendo por cada uno de ustedes. Thank you all that have been generous in your giving. I believe that God is going to continue to provide for you and see you through. Tengo también, vamos a orar por la ofrenda y luego tengo unos anuncios que quiero darles. Padre, gracias te damos.
por la oportunidad que nos das de poder dar. Father, thank you for the opportunity that you give us to be able to give. Yo oro que tú multipliques cada semilla que se está sembrando en tu obra. Lord, I pray that you multiply every seed that is being sowed in your work, Lord. Oro, Señor, que haya una cosecha no nomás para tu obra, sino también de provisión para cada uno que está dando. Lord, I pray that there is a great harvest, not only for your work, Lord, but also for those that are giving, so that you can provide for their every need. Oramos, Señor, que a través de la iglesia también podamos seguir ayudando a aquellos que están en necesidad. And I pray that even through the church, we can continue to help those that are in need right now. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. We pray for this generous heart of your children in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Así que tengo unos anuncios que quiero darles. I have a few announcements that I want to give to you, communicate to you. En primer lugar, seguimos recibiendo donaciones para las dispensas que estamos dando cada martes de 4 a 6 de la tarde. So we're going to continue to give out or receive donations and give support to those that are in need, and those that want to donate or those that want to pick up also. From 4 to 6 p.m. every Tuesday we're doing this. So hay la posibilidad de que cambiemos locales. Vamos a hablar con ustedes primeramente Dios para el próximo domingo. There's a big possibility that we're going to change locations, but we're going to let you know for next Sunday. Así que quiero que estén al tanto de ello. Lo vamos a estar anunciando. I just want you to be aware of that. Pero para este martes de 4 a 6 vamos a estar recibiendo donaciones para las dispensas. So for this Tuesday from 4 to 6, for the provisions, we're going to be receiving donations and also providing for those that are in need. Y también quiero agradecer a cada uno que sigue donando. I want to thank so much all of you that continue to donate. Ha sido de grande bendición para muchos. You've been a blessing to many. También quiero anunciar para los hombres que todavía no se han conectado con nosotros a través de Zoom. Los invitamos a las 7:30 cada lunes. So for those men that haven't connected so far to our Zoom meetings for men, every Monday at 7:30, once again, we'll be waiting for you. If you need the Zoom information, si necesitas la información del Zoom para poder conectarte con nosotros, contáctanos otra vez así a través de nuestro número. Just let us know, give us a call, or send us a message and let us know so we can send to you the Zoom information that you need to be able to connect. Para que puedas estar con nosotros, déjanos saber para que así te comuniquemos lo que necesitas para conectarte mañana a las 7:30. So that'll be tomorrow at 7:30 in the evening. También tengo un anuncio muy especial. I also have another very special announcement. Nuestros varones también se están movilizando en poder ayudar a las necesidades de ustedes. Also, our men are mobilizing to be able to help in the needs of the church. Uno de ellos es el próximo domingo, next Sunday, terminando el servicio así en línea, lo que estamos haciendo cada domingo. So once the service is over online, next Sunday, lo que queremos hacer es el próximo domingo los hombres están preparando comida. Y esto es gratis, ¿ok? Para los primeros 50 que se registren. So the first 50 people that register, because we're going to have 50 plates, we want to give to you and serve you for free. It's not going to be, there's no charge, but there's food that's going to be prepared next Sunday afternoon, right after the service. Así que después del servicio el próximo domingo, vamos a estar sirviendo platos de comida. Pueden venir al templo para recoger. So it's all going to be to carry out. So once you come to the church building, we're going to be able to give you the plates and you can carry them out with you. Y así también, pues cuando lleguen, claro, va a ser para recoger, para llevar, y pueden llevarse sus platos. Así que necesitamos que se registren porque vamos a preparar 50 platos. So we're going to prepare 50 plates. Y especialmente si estás pasando necesidad, por favor regístrate. Nos gustaría mucho servirte. Especially if you're going through need right now, please register. We would love to bless you and serve you with a hot meal
this next Sunday afternoon. Así que regístrate porque sí nos gustaría mucho poder servirte con una buena comida preparada después del servicio el próximo domingo. Así que, ¿cómo lo puedes hacer? Llámanos o mándanos un mensaje por el medio de Facebook. So give us a call or send us a DM through Facebook. Let us know. We're going to register the first 50 people, or the 50 people. First 50 people. We're probably going to have a few more plates extra, but we would love for you to register. Sí nos gustaría mucho para los primeros 50. Y si hay más, está bien, pero queremos que se registren para que podamos servirles estos platos. También si necesitas ayuda con tu yarda, if you need also some yard work, we have some men that would love to do that for you. Sí nos gustaría servirte. Hay unos hombres que les gustaría mucho poder limpiar tu yarda y ayudarte. Comunícate con nosotros para que podamos hacerlo. Just let us know so that way we can let you know the dates that we have, las fechas disponibles para que los hombres puedan ir a hacer ese trabajo, so the men can go out and do that work for you. También tenemos ayuda de Valentín Plomería. Si necesitas plomería, déjanos saber. Tenemos también a Valentín que quiere ayudar en cuanto a la plomería, carpintería también. Tenemos gente disponible, hombres disponibles que quieren servir. Please let us know if you need help with plumbing, carpentry. Please give us a call. Let us know. We got some men that are willing to work, and they're doing it voluntarily for free. They're not going to charge at all. Y quieren hacerlo voluntariamente gratis, sin ningún cobro. Así que déjanos saber. Queremos apoyarte. O si conoces a alguien que necesita ayuda, déjanos saber. Or even if you know somebody, if it's not you, but you know somebody that needs help, let us know. Creo que esos son los anuncios que tengo ahorita. These are announcements that I have for today. Y queremos transicionar a algo muy especial que tenemos preparado para ustedes. I want to transition into something that special that we have prepared for you. Tenemos a 4 mamás que hemos entrevistado. We have 4 moms that mothers that we have interviewed, y queremos hacer esta presentación para ustedes para honrar a las mamás y estar en solidaridad con ellas durante este tiempo difícil. We're doing this so that we can honor the moms and be in solidarity with them during this difficult time. Van a ser de bendición estas mamás. Lo que ellos han comunicado, yo creo que va a ser de grande ayuda. It's going to be a blessing to be able to hear these moms. I think that what they have shared is going to be of great service to each and every one of you. Así que mamás, las honramos el día de hoy, las amamos. Moms, we honor you today. We love you y las extrañamos, and we miss you so much. Así que quiero dar nomás una introducción. Estas mamás están en diferentes etapas como mamás en su vida. There are different stages, these moms, of their lives. Algunos tienen niños pequeños, o una mamá o 2 mamás tienen niños pequeños, otras mamás hijos grandes. Tengo también una abuela también, y tienen, lo que van a hablar va a ser de grande bendición. So I have moms from different stages, moms with small children, with older children, and adult children too, and also I have a grandmother, so it's going to be a blessing to be able to have them share with you, their perspective on what's happening right now in their lives, and for us to be able to be in solidarity with them. Así que ellas van a expresar lo que ellas están viviendo ahorita, y creo que muchas de ustedes se van a poder relacionar, pero también nos va a ayudar para poder estar en solidaridad con ellas. Así que para no tomar más tiempo, vamos a entrar a este segmento del servicio de estas entrevistas. So I won't take more time. We're going to go into this segment of interview with these moms, y esperamos que sea de bendición. So we're hoping that it'll be a blessing to you. So my name is Fabiola Chavez. Mi nombre es Diana Suárez. Mi nombre es Cecilia Anguiano. Mi nombre es Telma Gladys Polanco. So I have 2 daughters. They are my oldest is 3 years old, and my youngest is 2 years old. Mi sobrina la considero como mi hija, ya tiene 22 años. Tengo a mi hijo Joel, que él es 20. Tengo a Braulio, de 18, y tengo a Aurelia, de 16. Que en total son 4. Mis hijos, mi hija mayor tiene 19 años y los más pequeños son gemelos y tienen 9 años. Soy bendecida con 2 hijos y 5 nietos.
mamá, yo creo que desde el principio para mí fue como día y noche. Puedo decir, fue como cuando vas en un carro y tienes que frenar. Y lo digo así por la razón de que todo cambió en el aspecto, creo que mis finanzas, y también puedo decir que mi rutina, todo mi horario. Yo me levantaba, puedo decir, a las 5:30 de la mañana, pero salía de mi casa a las 6 y volvía hasta las 5:30, 6. Entonces todo ha cambiado en todo ese aspecto. Sí, ha sido todo es diferente. Durante ese tiempo mi vida ha cambiado un poco porque ahora vivo con un poco de temor de que algún miembro de mi familia o yo nos lleguemos a infectar. También ha habido mucha desorganización desde que dijeron que no podíamos hacer ciertas cosas. Estaba tan acostumbrada a mi rutina que cuando paré de hacer muchas cosas sentía como que no hacía prácticamente nada. También toda la sobreinformación como que me estaba causando ansiedad. En primer lugar, en este tiempo, en esta cuarentena, me ha servido para reflexionar muchas cosas, para cuestionarme a mí misma y también ver que no he estado sola. He estado en primer lugar en compañía de mi iglesia que me han estado bendiciendo no solo con el alimento espiritual, sino que con apoyo moral. Me han llamado mis hermanas para preguntar cómo está, cómo se siente, necesita algo. Y eso me ha demostrado a mí pues que no estoy sola y que tengo amor de parte de muchas personas, de mi iglesia, de mis vecinos, de mi gente que me rodea. So some of the positive things that have come out is to for me, considering others, also taking consideration other moms, maybe my age, that have kids that are younger. I know when I go to the store, there's people that give ugly stares to people that bring in their kids, but I'm not like that. I'd do you need some help with something? I try to keep my distance from people as well, but to also take in consideration that maybe they don't have someone that can help them out like I do. I'm fortunate enough to have my sisters, my mom, my husband when he's home, but I know there's other people that are single moms or that they don't have that. So I think that's a positive to help you analyze your own life and your own blessings and to consider those that maybe don't have that you have in your life. Algo muy positivo es que ahora tenemos más tiempo, pasamos más tiempo juntos, más tiempo de calidad. Y también creo que hay más comunicación, porque antes cada quien estaba haciendo sus propias cosas, a veces no coincidíamos en la casa al mismo tiempo y ahora hablamos más. Yo puedo decir que en este tiempo creo que esto me ha dado a mí a entender y también como familia a valorarnos. No que no nos valoráramos, sino que a mirar el valor que tenemos como familia, y no nomás el valorarnos, sino que a verdaderamente mirar lo valioso, lo importante que somos como familia, y no nomás eso, que también lo necesitamos como familia. Hemos con mis hijos cada martes, inclusivemente uno de ellos me pidió que nos juntáramos y cenáramos, y uno de ellos me pide lo que yo lo que quiere el que cocine, entonces yo cocino o así. Disfrutamos de esa manera, pero más que en todo yo digo que es el valorarnos a cada uno, y no nomás eso de los momentos también que pasamos juntos. Sí, bueno, el primer reto que he tenido pues es estar concientizada pues de que esto va a pasar, ¿verdad? De no preocuparme porque sé que esto va a tener un final, ¿verdad? Aunque a veces he tenido como
como una depresión, pero no he estado completamente enfocada, preocupada, porque sé pues que tenemos a alguien que nos va a defender, nos va a permitir pues estar sanos, cuidar de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra iglesia. Y eso pues ha sido para mí pues como una alegría al saber pues de que no estamos solos, ¿verdad? De que no estamos solos. Y el reto también, otro reto que he tenido pues de aprender a valorar mi vida, de darme cuenta que la vida es efímera y tengo que vivirla pues con el día a día, ¿verdad? Y eso, y mucho más, pastor, pero esos son los principales, sí. Al principio miraba el más grande sí me llamó y me dijo, Mam, quiero que te cuides, quiero que te protejas. Obvio, soy por mi edad también, y entonces él estaba de esa manera preocupado por mí, pero ya conforme todo esto, los miro a ellos pues más tranquilos y tomando pues precauciones, pero hemos estado ya más en paz y más tranquilos. Un reto que he tenido en mi casa es tener una rutina con los niños. Como ellos se estaban levantando muy tarde, se dormían tarde y prácticamente sentía que no hacíamos nada productivo en el día. Y he tratado desde la semana pasada, empezamos a pararnos a las 7 de la mañana, ir a correr, y como que eso ha ayudado porque llegan, comen, se conectan en sus clases, hacen tarea, y siento que eso se apega un poquito más a la rutina que teníamos antes. So the biggest challenge for me is my kids. Since they are 2 and 3 years old, they're really young. So it's hard for them to understand. As adults, we kind of have that mentality that we already know, okay, these are the things we need to do to keep us safe, our family safe, our friends safe. But it's hard to explain to them, like, why can't they go to the park? Why can't they go outside? Why can't they do the things that they like to do? Like going to the store, why didn't you bring me this? Or why didn't you bring me that, you know? It's hard to explain to them why you can't find things, what's happening, to get them to understand in their mentality, like the situation. Pues me he sentido como un poco pues como que si no he tenido contacto con ellos así, ¿verdad? Nosotros somos de abrazarnos cuando nos encontramos, de darnos un beso, de compartir un café, de ver una movie. Mis hijos me llaman, mamá, venite, vamos a hacer esto. Y el contacto, no es lo mismo el teléfono que tener contacto así visual, de vernos, de abrazarnos. Y también un poco pues preocupada porque tengo mis nietos pues que a veces tienen que salir a hacer algún mandado o a trabajar, y ahí estoy yo, pónganse una máscara, lávense las manos, no se vayan muy lejos, tengan cuidado, guarden la distancia. Y uno así es, ¿verdad? O si no, les marco y ahí les digo lo que les quiero decir. Yo creo que, como mencionaba anterior, cada día, pero yo creo que los retos es financiero, el pensar qué vamos a tener, porque eso se viene a la mente, qué vamos a tener para comer, para tener, pero más que todo es cada día, el despertar y el saber que esto está pasando. Y eso creo que ha sido mis retos. I mean, as a mom, I feel like I'm blessed already with what I have. Yes, I do go through things, but
I feel like me personally, I don't really need that. Maybe just like prayer, but I feel like more like to pray for those moms that do need it, like single moms, people that are going through hardship, people that have lost their jobs or have lost their loved ones, to find ways to sympathize with them. I know there's people that feel like this isn't true, that like this quarantine thing is just like a hoax, and it's not. Maybe for some people it might seem like it is, but we should take in consideration the feelings of others, that people have lost their loved ones, that they are suffering, and maybe if we're more fortunate and aren't feeling like it's really affecting us, that we should take their feelings in consideration and at least do our parts, even if it's just simple, like wearing your mask outside or keeping your distance or asking a neighbor if they need help. I think we should consider them more than ourselves. Pues en este momento yo sé que es muy difícil, no podemos irnos a tomar un café o irlas a visitar, pero creo que llamarles y preguntarles cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus preocupaciones, también tratarlas de darles ánimos, ya sea con oración o simplemente platicando con ellos. Mirándolo del perspectivo de mamá, yo creo que principalmente a mí me ha ayudado el tener esa intimidad con Dios. Animo a que continuemos teniendo esa intimidad, no porque estamos solas, sino a solas con Dios. Una de las escrituras dice que todo lo podemos en Él, y eso a mí me ha ayudado mucho. Yo animo a las mamás a que continúen su pasatiempo con Dios. Otra de las cosas que también les animo a las mamás a que hagan cosas también que a ellas les gusta hacer. Es decir, no sé, quizás leer, quizás hacer otro platillo diferente, algo que ellas que también pasen tiempo para ellas mismas. Y yo creo que otra de las cosas que les animo es de que se contacten con sus amistades, que puedan comunicarse con sus amigas, con sus familiares. El uso del teléfono ahorita es lo que usamos más, y dejarles saber que esas personas también para ellas son importantes, y también que ellas puedan quizás de esa manera ellos puedan ayudar, tan solo escuchar a otras personas, hablarles y decirles lo valiosos que son para ellas también. Esas cosas yo les animo a las mamás a que hagan.